Muy buenas amigos de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre el movimiento de proyectil. ¿Qué es un proyectil? Un proyectil no es más que un objeto o una masa a la cual le damos una velocidad inicial y que cae bajo los efectos de la gravedad y de la resistencia del aire. El problema dice, un peñasco de 76 kilogramos está rodando horizontalmente hacia el borde de un acantilado que está 20 metros arriba de la superficie de un lago, como se indica en la figura. La parte superior de la cara vertical de una presa está a 100 metros del pie del acantilado, al nivel de la superficie del lago. Hay una llanura 25 metros debajo del tope de la presa. A. ¿Qué rapidez mínima debe tener la roca al perder contacto con el acantilado para llegar hasta la llanura sin golpear la presa? Y B. ¿A qué distancia del pie de la presa caerá la roca en la llanura? Para resolver este tipo de problemas debemos recordar que la aceleración en un movimiento de proyectil siempre irá hacia abajo, o sea que tendrá componentes, solamente una componente en el eje Y. El vector velocidad aceleración entonces lo vamos a definir como 0 en I menos 9.8 en J. Será negativo porque está hacia abajo en el eje Y. Ahora bien, si recordamos bien, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Así que integrando la aceleración con respecto al tiempo podremos encontrar el vector velocidad. La velocidad solamente tiene componente en el eje X, ya que la piedra no sale con una inclinación. Si fuera así, la velocidad inicial tuviese una componente en X y otra componente en Y, pero en nuestro caso no es así. Así que vamos a tomar como velocidad inicial en X solamente la componente, la constante en X, más menos 9.8 t, ahora sí ya integramos con respecto al tiempo y no vamos a agregar ningún valor, ninguna constante en el eje Y porque ya dijimos que no tiene componente en Y. Así que será todo esto para J. Luego, para obtener el vector posición, de igual forma podemos integrar la velocidad. Velocidad inicial por el tiempo será igual a la componente en X de la posición más menos 9.8 por t al cuadrado sobre 2. Y ahora sí que vamos a tener que agregar la componente de la posición en el eje Y. Si trazamos un eje de coordenadas aquí, con este siendo el inicio, y este es Y y este es X, vemos que la roca está a 20 metros por encima del lago y 25 metros por encima de la llanura. Así que podríamos pensar o podríamos querer agregar unos 45 metros. Pero no vamos a hacer esto ahora. Vamos a tomar el punto A y por encima del punto A, o sea, por encima del lago, la roca solamente tiene 20 metros para el punto A en J. Ahora bien, la pregunta nos dice, ¿qué rapidez mínima debe tener la roca al perder contacto con el acantilado para llegar hasta la llanura sin golpear la presa? Si la bola pasa por el punto A, evidentemente no va a golpear la presa. Así que vamos a buscar en qué punto la posición en el eje Y se hace cero. Vamos a considerar como si en el punto A la posición es cero. Veamos. Tenemos menos 9.8 por t al cuadrado sobre 2 más 20 es igual a 0. Aquí tendremos menos 4.9 por t al cuadrado más 20 es igual a 0. Ahora, t al cuadrado, pasamos el 20 restando y lo dividimos entre menos 4.9 y eso nos dará que el tiempo al cuadrado es igual a 4.081. Si sacamos raíz cuadrada de ambos lados, tendremos que el tiempo será igual a 2.020 segundos. Perdón. Este será el tiempo que le tome a la piedra llegar desde la cima hasta el punto A. Ahora bien, necesitamos saber
a qué distancia del pie de la presa caerá la roca en la llanura. Y también queremos saber la rapidez mínima que debe tener para salir de allí. O sea que si tomamos la posición en X, velocidad inicial por el tiempo, y la igualamos a 100 metros, que fue todo el recorrido que hizo la piedra desde aquí hasta el punto A, desde el inicio hasta el punto A, el recorrido sería 100 metros. Así que, y ya tenemos el tiempo que le tomó llegar desde la cima hasta el punto A. Así que vamos a igualar esta posición a 100. Decimos, velocidad inicial por el tiempo es igual a 100 metros. Así que la velocidad inicial por el tiempo de 2.020 segundos es igual a 100 metros. Velocidad inicial será igual a 100 metros entre 2.020 segundos. La velocidad inicial será de 49.50 metros por segundo. Y ahí lo tenemos. Tenemos ahora la respuesta al inciso A. Bien, pero ahora nos pide en el inciso B a qué distancia del pie de la presa caerá la roca en la llanura. Ahora sí podemos utilizar la parte en la que habíamos utilizado solamente 20 metros. Ahora vamos a ver qué tiempo le toma a la piedra llegar desde la cima hasta los 45 metros, o sea, cuando llega a B, a este punto que le llamamos B. Va a tener que caer no solamente ya los 20 metros, sino los 20 metros del risco más los 25 metros que tiene la presa. Decimos, menos 9.8 t al cuadrado sobre 2 más 45 metros igual a 0. Ahora tenemos que despejarlo nuevamente y decimos que t al cuadrado es igual a menos 45 metros entre menos 4.9. Y eso será igual a su vez a 9.18. Así que si sacamos raíz cuadrada de ambos lados, tenemos que t va a ser igual a 3.03 segundos. Ahí tenemos el tiempo que le tomó, el tiempo total que le tomó llegar desde la cima hasta el punto B. Ahora queremos saber cuál fue la distancia total que recorrió delta X. Ya sabemos que delta X la podemos encontrar con velocidad inicial por el tiempo. Tenemos el tiempo total y tenemos la velocidad inicial, ya que aunque cuando va por A tiene una velocidad distinta, la velocidad inicial sigue siendo la misma, así que podemos utilizar el mismo dato. La velocidad inicial fue de 49.50, así que diremos que velocidad inicial por el tiempo tiene que ser igual a ¿cuánto? Será igual 49.50 por 3.03. Esto nos dará un total de 149.98 metros. Ahora bien, tenemos que tener cuidado porque la pregunta que nos hacen es ¿a qué distancia del pie de la presa caerá la roca en la llanura? El pie de la presa se coloca aquí. Y cuando la piedra llegó aquí ya había recorrido 100 metros. Así que a la distancia total que nos dio tendremos que restarle 100 metros. De esta X es igual a 149.9 metros. Pero solamente queremos la distancia que nos pide la distancia desde este punto, a partir de este punto. Así que le vamos a restar 100 metros, lo cual nos va a dar una distancia de 49.98 metros. Y hemos terminado. Muchas gracias a todos. Si te gustó el video, compártelo, dale like. Y si tienes alguna sugerencia, por favor déjalo en la caja de comentarios.